Hola, gracias por estar aquí una vez más, acompañándome en este espacio donde podemos detenernos a mirar la vida con calma. Me alegra mucho encontrarte de nuevo y me emociona poder compartir contigo un tema profundo, de esos que atraviesan la existencia de todos, el dolor. El dolor es una de esas experiencias que nadie puede evitar. Llega en formas distintas. A veces se instala en el cuerpo como un dolor físico que limita, que cansa, que no te permite descansar ni moverte en libertad. Y otras veces se esconde en lo más hondo del corazón. Una pérdida que duele como un vacío, una traición que deja cicatriz, una soledad que parece interminable. Y lo cierto es que solemos relacionarnos con el dolor desde la resistencia. Cuando nos duele el cuerpo, lo primero que queremos es que desaparezca. Lo tapamos con medicinas, lo ignoramos, lo maldecimos incluso. Cuando duele el alma, buscamos distraernos, correr hacia cualquier cosa que nos haga olvidar. Pero en esa huida el dolor no desaparece. Se hace más pesado, más intenso, más presente. Ese es el problema. Cuanto más luchamos contra el dolor, más nos domina. Aunque logremos silenciarlo por un rato, siempre vuelve, a veces con más fuerza. Y entonces sentimos que la vida pierde color, que todo se vuelve cuesta arriba, que nos falta energía incluso para lo que antes disfrutábamos. Quizás tú mismo lo has vivido, ese dolor físico que interrumpe tu descanso y te llena de pensamientos oscuros, ese dolor emocional que te acompaña incluso en los momentos en que deberías sentir alegría. Y lo más duro, la sensación de estar solo, incomprendido, como si nadie pudiera entender del todo lo que llevas dentro. Pero quiero proponerte una mirada distinta. El dolor no siempre es un enemigo que viene a castigarte. A veces es un mensajero, una voz del cuerpo que pide atención, descanso, cuidado, una voz del alma que señala heridas aún abiertas, pérdidas que necesitas honrar, vínculos que requieren ser sanados o soltados. En este vídeo no vamos a negar el dolor ni a disfrazarlo con optimismo vacío. Vamos a aprender a trascenderlo, y trascender no significa eliminarlo de inmediato, sino cambiar la manera en que te relacionas con él. Significa reconocerlo, escucharlo, darle espacio y permitir que, en lugar de aplastarte, pueda transformarte en alguien más consciente, más fuerte y más compasivo. A lo largo de este camino, iremos viendo cómo el dolor físico y el emocional están más conectados de lo que parece, cómo uno se refleja en el otro y cómo al comprender ese círculo puedes empezar a liberarte. Te mostraré ejemplos de cómo el dolor puede convertirse en maestro y compartiré prácticas sencillas que te ayudarán a atravesarlo de otra manera. Quédate conmigo porque al final de este video comprenderás que el dolor no tiene por qué ser una cadena que te encierra. Puede ser también un portal hacia tu sanación y hacia una vida más auténtica y plena. El dolor físico y el dolor emocional no son mundos separados. Aunque a veces intentemos tratarlos como si fueran cosas distintas, en realidad están profundamente conectados. Lo que ocurre en el cuerpo afecta al corazón y lo que ocurre en el corazón repercute en el cuerpo. Piensa en esos momentos en que una preocupación te roba el sueño. La tensión se acumula en tus músculos, aparece dolor en la espalda o en el estómago.
o en esos días en que llevas un dolor físico constante. Poco a poco te invade el cansancio emocional, te sientes irritable, sin ganas de compartir con nadie. Cuerpo y alma dialogan en un lenguaje silencioso, pero muy real. Y sin embargo, nuestra primera reacción casi siempre es la misma: luchar contra el dolor. Si duele el cuerpo, lo tapamos con fármacos, lo ignoramos hasta que estalla o lo maldecimos como si fuera un enemigo injusto. Si duele el alma, buscamos escapar, nos sumergimos en distracciones, en exceso de trabajo, en pantallas, en cualquier cosa que nos evite sentir. Pero lo curioso es que, al rechazarlo, le damos más fuerza. El dolor ignorado no desaparece, se esconde, se acumula y más tarde regresa con más intensidad. El cuerpo que no fue escuchado termina gritando con una enfermedad más seria. El corazón que no se permitió llorar más tarde se cierra a nuevas alegrías. El dolor se transforma en un huésped silencioso que ocupa espacio en la vida sin que lo hayamos invitado. Y entonces llegamos a esa sensación de desgaste profundo. No solo duele el cuerpo, no solo duele el alma, duele también la existencia entera. Caminamos con una carga invisible que nos quita energía, entusiasmo y esperanza. Quizás tú lo hayas sentido alguna vez, como si la vida pesara más de lo que puedes sostener. Es aquí donde necesitamos un cambio de mirada, porque seguir peleando con el dolor solo nos desgasta más. El verdadero camino no es combatirlo a toda costa, sino aprender a escucharlo. El dolor no siempre viene a destruirte, muchas veces viene a revelarte algo que de otro modo no escucharías. El dolor físico puede estar mostrando los límites que no respetas, la necesidad de cuidarte, de descansar, de cambiar un ritmo de vida que ya no es sostenible. El dolor emocional puede estar mostrando el amor que no expresaste, la pérdida que necesitas honrar, el apego que es hora de soltar, la herida que todavía sangra en silencio. Cuando empiezas a mirarlo así, el dolor se convierte en maestro, un maestro exigente, sí, pero que puede llevarte a conocerte de verdad. Te invita a preguntarte: ¿qué mensaje me trae este dolor? ¿Qué quiere mostrarme que no he querido ver? Ese cambio de enfoque es el inicio de la trascendencia, porque ya no se trata de escapar o tapar, sino de abrir un espacio de escucha. Y en ese espacio, algo dentro de ti comienza a transformarse. El dolor deja de ser solo un peso y empieza a ser también un portal. Por supuesto, no es fácil. El instinto de huir sigue apareciendo y la mente grita: no quiero sentir. Pero cuando te permites quedarte un instante, respirar dentro del dolor, aceptar que está ahí, algo cambia. Descubres que el dolor, aunque intenso, no es infinito, que tiene un ritmo, un pulso, un mensaje, y que si lo atraviesas con conciencia, puede dejarte un regalo inesperado: más fuerza, más claridad, más compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Quiero que pienses por un momento en el dolor físico. Ese dolor que aparece en el cuerpo no siempre es un castigo, muchas veces es un aviso. Cuando una rodilla duele después de semanas de esfuerzo, no lo hace para arruinarte el día, sino para recordarte que necesitas descanso, cuidado, equilibrio. Cuando la espalda se tensa hasta el punto de impedirte dormir, quizá lo que está diciendo es que llevas demasiado peso encima, no solo físico,
sino también emocional. El cuerpo tiene una sabiduría silenciosa y el dolor es uno de sus lenguajes más claros. Ignorar esas señales puede traer consecuencias más serias. El músculo que avisó con un dolor leve, si no se atiende, termina rompiéndose. La migraña que pedía descanso, si se fuerza, acaba convirtiéndose en enfermedad crónica. El dolor físico es un maestro que no se rinde. Si no lo escuchas en susurros, volverá a hablarte en gritos. Lo mismo sucede con el dolor emocional. Piensa en una pérdida. Ese vacío que duele tanto no es otra cosa que la huella del amor. Duele porque has amado, porque te has entregado, porque algo valioso formaba parte de tu vida. El dolor de la ausencia te recuerda la profundidad del vínculo que existió. Y aunque la herida arda, también te está mostrando la grandeza de tu capacidad de amar. Otro ejemplo, la traición. Cuando alguien te hiere con una mentira o con una acción injusta, el dolor no solo nace de lo ocurrido, sino también de la confianza que habías puesto, de la vulnerabilidad que habías entregado. Ese dolor revela dónde están tus límites, qué relaciones necesitas cuidar mejor, qué aprendizajes puedes llevarte para no volver a apagar tu propia voz. El dolor emocional tiene también la capacidad de señalar caminos de transformación. El llanto, que al principio parece insoportable, con el tiempo se convierte en desahogo, en limpieza, en renacimiento. La herida abierta de hoy puede ser la cicatriz que mañana te recuerde tu fortaleza. Y si lo miras con honestidad, verás que muchas veces el dolor ha sido el punto de giro en tu vida. Ese momento difícil que parecía insoportable fue también el que te llevó a tomar decisiones que antes no te atrevías. Cambiar de rumbo, dejar una relación dañina, valorar lo que realmente importa. En ese sentido, el dolor puede ser un portal hacia una versión más auténtica de ti mismo. El problema es que nos han enseñado a ver el dolor solo como enemigo, y al rechazarlo, nos perdemos su mensaje. Pero cuando te detienes, lo observas y preguntas, ¿qué vienes a enseñarme? Entonces el dolor se convierte en un maestro inesperado. Claro que duele, claro que incomoda, pero también guía. Y cuando lo escuchas con esa disposición, ya no te destruye, te transforma. Así que te invito a mirar tu propio dolor con esta pregunta abierta. ¿Qué me está mostrando que no había querido ver? ¿Qué aprendizaje profundo se esconde detrás de esta herida? Tal vez descubras que, en el fondo, ese dolor está sembrando en ti una semilla de fuerza, de compasión o de sabiduría que más adelante dará fruto. Trascender el dolor no significa que desaparezca de un día para otro. Tampoco significa que debas aprender a aguantar en silencio ni a resignarte sin más. Trascender es algo mucho más profundo. Es cambiar tu manera de relacionarte con el dolor. Es pasar de la resistencia al encuentro, del rechazo a la escucha, de la huida a la integración. ¿Cómo empezar a hacerlo? El primer paso es aceptar su presencia. Suena simple, pero no lo es. Aceptar no significa rendirse ni conformarse. Significa reconocer que está ahí. Decir, sí, esto duele y está siendo parte de mi experiencia ahora mismo. Cuando niegas el dolor, lo alimentas con tu lucha interna. Cuando lo aceptas, comienzas a desactivar su poder. El segundo paso es respirar dentro del dolor. Muchas veces, cuando algo duele,
Nuestro cuerpo se contrae, se tensa, intenta cerrarse. Esa contracción amplifica el sufrimiento. Si en lugar de eso eliges respirar profundamente, llevando el aire a la zona del cuerpo que duele o al espacio interior que sientes herido, estás creando un puente. El aire no cura por sí solo, pero abre espacio, suaviza la resistencia, trae calma al corazón. El tercer paso es darle un lugar al dolor. Trascenderlo no es esconderlo bajo la alfombra, es darle un sitio digno en tu vida. Puedes hacerlo escribiendo lo que sientes, hablándolo con alguien de confianza, llorando cuando lo necesites, caminando en silencio mientras lo escuchas. Darle lugar significa reconocerlo como parte de ti, sin permitir que se convierta en tu identidad. Porque aquí hay un punto clave. Tú no eres tu dolor. Tú eres mucho más grande que él. El dolor es una experiencia que atraviesa tu vida, no lo que define tu ser. Cuando te identificas completamente con él, caes en la trampa de creer que eres solo esa herida. Pero cuando recuerdas que eres también alegría, creatividad, amor, esperanza, entonces el dolor pierde el poder de encadenarte. Otro gesto importante es encontrar un sentido dentro del dolor. No siempre se revela de inmediato, a veces tarda meses o años. Pero si mantienes abierta la pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Con el tiempo aparecen respuestas, más paciencia, más fortaleza, más compasión hacia los demás, más claridad sobre lo que realmente importa. Ese sentido no justifica el dolor, pero lo transforma en un terreno fértil para tu crecimiento. Por último, trascender el dolor requiere cuidar de ti mismo en lo cotidiano, comer de manera consciente, descansar cuando tu cuerpo lo pide, caminar al aire libre, rodearte de personas que te sostengan, buscar espacios de silencio y de conexión espiritual. Porque cada pequeño acto de cuidado es una forma de decirte, sí, me duele, pero sigo eligiendo vivir con amor hacia mí mismo. Este proceso no es lineal. Habrá días en que el dolor parecerá más fuerte, días en que volverás a sentir rechazo o resistencia. Pero cada vez que eliges aceptar, respirar, dar lugar, recordar quién eres y cuidar de ti, estás entrenando a tu alma en la trascendencia. Y poco a poco, el dolor deja de ser una cadena y se convierte en un maestro que te fortalece. Cuando empiezas a vivirlo así, incluso los momentos más oscuros se transforman, porque ya no caminas huyendo, caminas aprendiendo. Y esa es la verdadera libertad, la de no depender de que el dolor desaparezca para poder vivir en plenitud, sino la de descubrir que puedes brillar incluso mientras lo atraviesas. Cuando decides trascender el dolor en lugar de combatirlo, empiezas a descubrir frutos que quizás nunca habías imaginado, porque el dolor, al transformarse, abre puertas hacia dimensiones más profundas de ti mismo. Y esos beneficios no se limitan a sentir un poco de alivio, van mucho más allá, afectan a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo y a tu espíritu. Uno de los primeros regalos es la resiliencia. Cuando aprendes a atravesar el dolor sin huir de él, descubres que eres mucho más fuerte de lo que creías. Dejas de temer tanto a la adversidad porque sabes que, aunque duela, tienes dentro de ti la capacidad de sostenerlo. Esa resiliencia se convierte en confianza.
Ya no vives esperando que la vida sea fácil, sino sabiendo que, pase lo que pase, podrás afrontarlo. Otro beneficio es la compasión. El dolor propio abre la puerta para entender el dolor ajeno. Cuando has sufrido en tu carne o en tu corazón, comprendes de manera distinta a los demás. Ya no juzgas tan rápido, ya no minimizas lo que sienten, porque sabes lo que significa estar en ese lugar. Esa compasión te hace más humano, más cercano, más capaz de tender la mano a quien lo necesita. La trascendencia del dolor también te conecta con una profunda gratitud. Al haber estado en la oscuridad, valoras con intensidad cada rayo de luz. El día sin dolor se vuelve un regalo, la sonrisa se siente más auténtica, la compañía de alguien querido se experimenta como un milagro. Esa gratitud te cambia la forma de vivir, ya no das nada por sentado, descubres la belleza en lo que antes pasaba desapercibido. Otro fruto poderoso es la claridad interior. El dolor actúa como un fuego que quema lo superfluo y te obliga a mirar lo esencial. Muchas personas, después de una etapa de sufrimiento, se dan cuenta de lo que realmente importa: la salud, los vínculos auténticos, la paz interior, el amor verdadero. Todo lo demás pierde fuerza y esa claridad les permite vivir con más coherencia y sentido. En lo espiritual, trascender el dolor se convierte en una puerta hacia lo sagrado, porque cuando lo atraviesas, tocas el misterio de la vida. Comprendes que hay algo más grande que tu propia historia, algo que sostiene incluso en medio del sufrimiento. Esa conexión puede tomar la forma de fe, de meditación, de silencio, de entrega, pero siempre es un recordatorio de que no estás solo, de que hay un tejido invisible que te sostiene. Y aquí quiero señalar algo esencial. Trascender el dolor no significa que desaparezca para siempre, ni que ya no vuelvas a sufrir. Significa que el dolor ya no tiene el mismo poder de destruirte. Significa que, incluso cuando aparece, sabes que puede transformarse en aprendizaje, en amor, en fortaleza. Y esa certeza cambia por completo tu forma de caminar en la vida. Además, cuando atraviesas el dolor con conciencia, tu capacidad de amar crece, porque aprendes que la vida es frágil, que todo es transitorio, que cada instante cuenta. Y desde esa conciencia, amas con más entrega, con más verdad, con más presencia. El dolor, al ser trascendido, se convierte paradójicamente en un canal de amor más profundo. ¿Podríamos resumirlo así? El dolor vivido con resistencia se convierte en sufrimiento, pero el dolor trascendido se convierte en sabiduría. Esa sabiduría no se aprende en los libros, se aprende en la experiencia más íntima. Y es una sabiduría que luego ilumina tu camino y el de quienes te rodean. Por eso, aunque duela, aunque te incomode, aunque a veces desees que nunca hubiera aparecido, el dolor puede ser también uno de tus mayores maestros. Y cuando eliges trascenderlo, te regala algo que ninguna otra experiencia te puede dar: la certeza de que eres capaz de atravesar la tormenta y seguir caminando con el corazón encendido. Hay algo misterioso que sucede cuando una persona logra trascender el dolor. No solo cambia su propia vida, también cambia la de quienes lo rodean. El dolor, al ser transformado, se convierte en una herencia invisible, en una huella que permanece en los demás como un testimonio de fortaleza y de luz.
Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te ha inspirado alguien que, a pesar de haber sufrido, sigue caminando con dignidad, con serenidad, con amor? No es que esa persona no haya tenido heridas profundas, al contrario, es precisamente porque las tuvo y las atravesó que ahora irradia algo diferente. Su dolor trascendido se convierte en una enseñanza viva para todos los que la miran. El dolor transformado tiene la capacidad de despertar esperanza, porque muestra que es posible seguir adelante, que no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. Esa certeza se transmite como un legado silencioso a quienes observan. Hijos, amigos, compañeros, incluso desconocidos que se cruzan con esa presencia luminosa. Cuando alguien decide no dejarse quebrar por el dolor, sino atravesarlo con conciencia, está sembrando semillas que otros recogerán. Semillas de paciencia, de coraje, de fe, de entrega. Semillas que dicen, si yo pude seguir, tú también puedes. Y esas semillas germinan incluso en corazones cansados, recordándoles que la vida sigue teniendo sentido. El dolor trascendido también nos une más allá de las palabras, porque quien ha sufrido sabe mirar con profundidad a otro que sufre. Sus ojos transmiten comprensión, su silencio acompaña, su abrazo sostiene de una manera distinta. Esa empatía no se finge, nace de la herida curada. Y ese tipo de presencia es un regalo que trasciende generaciones. Incluso en la memoria, el dolor transformado deja huella. Cuando recordamos a quienes nos antecedieron y que atravesaron dificultades enormes, guerras, pérdidas, enfermedades, soledades, encontramos inspiración, no solo por lo que lograron, sino por cómo eligieron seguir, por la fortaleza que mostraron, por la dignidad con la que caminaron en medio de la tormenta. Ese legado espiritual nos sostiene hoy, aunque a veces no lo sepamos, y tú también puedes ser portador de ese legado. Tu manera de relacionarte con tu dolor puede convertirse en un ejemplo silencioso para los demás. Cada vez que eliges no rendirte, cada vez que decides respirar en medio de la angustia, cada vez que transformas una lágrima en aprendizaje, estás dejando una huella. Quizás no seas consciente ahora, pero alguien en algún momento se inspirará en tu forma de vivir. El dolor, cuando se trasciende, se convierte en una especie de alquimia. Pasa de ser sufrimiento puro a convertirse en sabiduría compartida. Deja de ser un peso individual para transformarse en un puente hacia la compasión universal. Ese es el milagro. Lo que parecía destinado a destruirte se convierte en lo que te conecta con los demás y con lo sagrado. Por eso, cuando miras atrás y ves tus heridas, no las mires solo como cicatrices de dolor. Míralas como señales de transformación. Cada una de ellas te recuerda que atravesaste algo difícil y que, al hacerlo, creciste. Y al crecer, regalaste también un poco de fuerza al mundo. Así, el dolor trascendido deja de ser solo tuyo. Se convierte en un legado de amor, de esperanza y de fe que acompaña a quienes vienen detrás de ti. Y eso es quizá lo más grande, que tu manera de atravesar el dolor no solo te transforma a ti, sino que transforma la historia de quienes caminan contigo y de quienes caminarán después de ti. Llegados hasta aquí, podemos mirar el dolor con otros ojos.
ya no como un enemigo absoluto que viene a castigarnos, sino como una experiencia inevitable de la vida que puede convertirse en maestro, en portal y en legado. El dolor como maestro, porque nos enseña lo que de otro modo no querríamos escuchar, nos recuerda los límites de nuestro cuerpo, nos revela las heridas del corazón, nos obliga a detenernos para cuidar de nosotros. El dolor como portal, porque al atravesarlo con conciencia se abre una puerta hacia una versión más auténtica y más fuerte de nosotros mismos. Y el dolor como legado, porque cuando logramos trascenderlo, sembramos en los demás semillas de esperanza y de fortaleza que permanecerán mucho más allá de nuestra propia historia. Trascender el dolor no significa que nunca vuelva a aparecer, ni que tengamos que forzarnos a sentirnos bien todo el tiempo. Significa que cuando llega, sabemos reconocerlo, respirarlo, darle espacio y aprender de él. Significa que, aunque duela, podemos elegir no ser definidos por el dolor, sino transformados por él. Cada vez que eliges este camino, recuperas tu dignidad más profunda, la de saber que, incluso en medio de la adversidad, sigues siendo dueño de tu actitud, sigues teniendo la libertad de responder con amor, sigues teniendo la capacidad de crecer. Esa libertad es lo que realmente significa trascender, no depender de que el dolor desaparezca para poder vivir, sino descubrir que puedes florecer incluso en medio de la herida. Y quiero que te lleves esto contigo. Tu dolor no te hace débil, te hace humano, y tu manera de enfrentarlo puede convertirte en alguien más sabio, más compasivo y más luminoso. No estás solo en ese camino. Cada lágrima, cada cicatriz, cada paso en medio de la oscuridad forma parte de una humanidad compartida. Somos muchos los que hemos aprendido a caminar con el dolor como compañero, hasta verlo transformarse en fuerza y en luz. Tal vez hoy todavía te duela, tal vez aún no veas la enseñanza completa. Y está bien, no hay prisa. El simple hecho de abrirte a la posibilidad de trascender ya es un comienzo. Con el tiempo mirarás atrás y reconocerás cuánto has crecido gracias a lo que atravesaste. Y recuerda, si quieres seguir caminando junto a esta comunidad, puedes suscribirte, hacer un donativo o incluso enviarnos tu pregunta personal. Pero lo verdaderamente importante es que cada día elijas vivir con esa chispa de conciencia que convierte incluso el dolor en un camino hacia tu propia plenitud.